Muchas gracias, queridos hermanos, por estar al tanto de su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado a matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, por qué les sucedió esto, eran más pecadores que todos los galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa inútilmente la tierra? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio bastante interesante, sobre todo porque saca a relucir una cierta mentalidad que todavía ahora, tal vez no de la misma manera, pero sí en cierta frecuencia se da. Y es el hecho de pensar de que si a alguien le pasa algo malo, es porque se lo merece, es porque tal vez ha hecho algo malo, lo que a veces popularmente se le llama como el karma, que es algo que es un concepto de la religión hindú, que significa de que si alguien hace algo malo, instantáneamente se le va a devolver. Esto no es del todo cierto. Muchas veces pasan ciertas cosas trágicas sin que nosotros lo hayamos merecido o sin nosotros haber hecho algo malo. Pero esto es también parte de la mentalidad que se tenía en ese entonces, en donde se veía precisamente cualquier tragedia, enfermedad o cosa como un castigo por pecado. Y es una mentalidad que de hecho los mismos fariseos constantemente estaban diciendo, estaban propugnando. Si alguien estaba enfermo era porque era pecador. Tenemos aquel ejemplo del ciego de nacimiento, el cual muchos preguntaban: ¿qué pecado habrá cometido esa persona para ser ciego? Porque pensaban de que estar ciego, tener lepra o cualquier otro tipo de enfermedad era signo de que esa persona estaba prácticamente manchada de un pecado grave, cosa que ahora sabemos que no es así. Las enfermedades responden a cosas diferentes a lo que es el pecado. Pero esa era la mentalidad de ese tiempo. Y Jesús, conociendo esa mentalidad, y muchas veces una mentalidad que llevaba a muchos a despreciar a los enfermos que no tenían ninguna culpa, trata ahora el Señor de corregir esta cuestión. Y cuando ve, por ejemplo, a estos que habían muerto de una manera un tanto trágica, y también a aquellos que murieron aplastados por la torre de Siloé, ellos empezaron a pensar: si sufrieron esas muertes trágicas, si sufrieron ese tipo de muertes que no es lo mismo que una muerte natural, era porque eran pecadores. Se aplastaron bajo la torre de Siloé porque era un castigo divino, cosa que no era cierto. Y el mismo Jesús les dice: ¿piensan ustedes de que ellos murieron de esta manera porque eran más pecadores que todos los demás galileos? Y dice el Señor: ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Seamos justos, no seamos justos, seamos pecadores, seamos santos, la muerte es algo que a nosotros nos toca siempre. Las enfermedades, las desgracias es algo que siempre a nosotros nos toca. Pero no es eso el trasfondo de todo esto. Lo que el Señor nos quiere enseñar es que nosotros, si no buscamos una vida ejemplar, no importa cuál sea nuestro estilo de muerte, lo peor es que nos vamos a condenar. Lo peor es que esa muerte para nosotros se va a convertir en una desgracia. En cambio, para aquel que obra rectamente, para aquel que continuamente está buscando la palabra de Dios y cumplir los mandatos de Él, esto es simplemente un tránsito, es simplemente el paso de una vida
llena de desgracias, llena de complicaciones, a una vida de gloria ante el Señor. Pero para esto cada uno de nosotros debe de ir transformando su vida, debe ir de preparando su vida y sobre todo haciendo un continuo camino de arrepentimiento y de conversión a Dios.